y les hago resumen de la semana pasada. Vimos consecuencias que tiene la necedad, o sea, cosas que pasan con la necedad. No me mates. Cosas que pasan cuando uno es necio. Por ejemplo, vimos y hay una advertencia específica a las mujeres que se destruye hogares. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia, la tonta en otras traducciones dice, con sus manos la destruye. Vimos también que la necedad, vimos que provoca que la gente se vaya, te vas quedando solo. Vimos que hace a sí mismos los necios, vimos que hace que se mofen del pecado y por ende tienen consecuencias, se saturan de sus malos caminos, se vuelven insolentes y confiados. Vimos que los necios, es decir, los tontos, heredan necedad, que su necedad es insensatez, y vimos que la característica del necio, quien se enoja fácilmente, porque dice la palabra que el que se enoja fácilmente enaltece su necedad. Vimos también el opuesto. Lo que pasa si sí recibo instrucción, lo que pasa si no soy un necio, que edifica. Este tipo de persona sabia, la sabiduría lo guarda, entiende su camino, tiene buena voluntad, puede estar contento con el camino que ha tomado, se saben apartar del mal, se coronan de sabiduría, libran su alma, pues son testigos fieles y tardan en airarse y tienen gran entendimiento. ¿Ok? Eso vimos la semana pasada. ¿Pero qué creen? Gracias. ¿Pero qué creen? Eso fuiste tú, ¿verdad? Aunque te cambies de lugar, te puedo seguir troleando desde aquí, hijo mío. Ok, que hoy también vamos a hablar de la necedad. ¿Por qué? Porque así habla Proverbios 15. Es inesquivable, pero vamos a complementarle chido, porque Proverbios 15 tiene dos cosas a la par, dos temas que se desarrollan al mismo tiempo. Una sigue advirtiendo respecto de la necedad, pero a la par, que está bien bonito, cómo el que sí recibe consejo, el sabio, puede hablar mansamente, puede hablar con alegría y cómo esa alegría está conectada al sabio y a lo que sale de su boca. Entonces vamos a ver dos cosas en esencia el día de hoy. La conexión entre el sabio, su alegría y su lengua, ¿ok? Y por otro lado, la conexión que hay entre el necio, su ira y su consecuencia. ¿Ok? Sabio, alegría, lengua, necio, ira, consecuencia. ¿Sí? Mezclados estos versículos. Entonces, conforme vayamos viendo los versículos, vamos a ver en cuál de estas categorías caen los versículos, ¿vale? Y los vamos a ir desmenuzando. Entonces, ¿ya están en Proverbios 15? Acompáñenme a Proverbios 15, te espero. Proverbios 15. ¿Ya estás? ¿Ya llegaste, Renata? ¿Estás segura? No me mientas, la mentira es un pecado, te estoy viendo. Va, Proverbios 15 dice: la blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿En qué queda eso? En sabiduría, alegría y la conexión con la lengua, o en la otra. En la lengua, ok. La blanda respuesta quita la ira. Ahora pregunta, ¿qué es tener una blanda respuesta? ¿Qué? Digo, la lengua para hablar, ¿no? Pero, ¿qué? Sabiduría, sí, ¿qué más? Paciencia, sí. Dominio propio, ¿quién lo dijo? Dominio propio, claro. ¿Cuál otra? Falta una, empieza con H. ¿Qué? ¿Cuál dijiste? Dígala sin miedo, ¿no? Humildad, correcto. Entonces, se necesita de humildad, se necesita de templanza, se necesita de paciencia, se necesita no ser un necio para poder tener una blanda respuesta. ¿Has discutido con alguien necio? Que se montan en su argumento bien a lo baboso. Oye, ¿te responden con una blanda respuesta? No, se enchilan y ¿cómo crees que te va?
Luego, porque precisamente dan a notar el enojo. Entonces veíamos la semana pasada que se airan prontamente, que el hecho de que se enojan prontamente enaltece su necedad. Entonces no se puede, les cuesta mucho trabajo tener una blanda respuesta. ¿Por qué? Porque ya están enchilados antes de empezar siquiera la plática. Y hay una relación clara, te decía, entre la alegría y cómo esta afecta cuando se usa bien, cuando se usa para hablar tranquilamente en paz. Entonces versículo 1 cae en esta categoría. Yo lo que hice dos listas. Una de lo de la necedad, lo de la alegría y mansedumbre y la lengua. ¿Ok? Ahí para que vayan rellenando las dos listas. Entonces, lo primero que tenemos es: la respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Versículo 1 cae en esta categoría. Versículo 2: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará ¿qué? Sandeces, o sea, tonterías. Entonces, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, la boca de los necios hablará sandeces. ¿Cuál tenemos aquí? Las dos, correcto. Entonces, tenemos la primera parte. Cada que oigas de un versículo que te digan la parte A o la parte B, es parte A, primera parte del versículo, parte B, segunda parte del versículo, y si hubiera una C, pues una C. Entonces, aquí la parte A del versículo 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, tiene que ver con lo que veíamos de la lengua, esa parte va en lo de la lengua, y la siguiente va con lo de la necedad, más la necios hablará sandeces. Ok, cabe destacar que no los van a caer en una de estas dos categorías, ¿ok? Son muchos que sí, pero no todos. En todo lugar, a los malos y a los buenos. Ese, si se fijan, no cae en ninguna de estas dos categorías que estamos estudiando particularmente el día de hoy. La lengua apacible es, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿En cuál cae? No necesariamente. La lengua apacible es árbol de vida. No, sí caen los dos, obviamente. La lengua apacible es árbol de vida. Esa parte específicamente, pues claro, cae en la parte de la lengua apacible, la lengua mansita, la lengua de buenas, la lengua tranquila. Más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Yo lo dejé en la categoría de la lengua porque es la lengua y la consecuencia de no hacerlo, ¿no? Pero ese cae en la lengua. Versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿En qué categoría cae? En el de la necedad. Les digo, yo lo puse aquí de plano con colores diferentes. Entonces, aquí se hace otra advertencia al necio. En una se exalta la bondad de hablar mansamente, la bondad de ser tranquilito, la bondad de estar en paz, la bondad de que estés de buenas, porque el corazón alegre hermosea el rostro, contra lo que pasa con el necio. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda corrección es prudente. Ahora, vamos a notar estas características que tiene el necio. Si bien ya vimos la semana pasada lo que provoca, ¿qué crees que genera un necio? ¿Qué sería lo que más podríamos decir da a notar que alguien sea un necio? Sus palabras dan a notar su necedad, sí, pero ¿qué lo dan a notar que es necio? Pero ¿qué lo hace necio? ¿Cómo se forma un necio? La soberbia, totalmente. ¿Cómo más? Lo acabamos de leer en el versículo 5. Rechazan la disciplina, rechazan el consejo, se enojan con quien los reconviene. ¿Ok? Entonces fíjense en eso porque se va a repetir esta misma historia a lo largo de la descripción del necio. Para empezar, en el versículo 5 vimos que el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda corrección es prudente. Versículo 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. ¿Ok? Una excelente lección, no tanto que ver con estas dos que estamos viendo, pero una excelente lección. Versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no son de los necios. Aquí de nuevo tenemos las dos.
Parte 1 es: la boca de los sabios esparce sabiduría. Lo que sale de ellos es sabiduría. Y esa sabiduría va mansita, va tranquila, va en son de paz. ¿Me explico? Porque es alguien entendido, es alguien que recibe precisamente corrección. Es el opuesto absoluto a un necio. ¿Ok? Y por ende, no así el corazón de los necios. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El corazón de los necios no va a tener sabiduría porque están montados en su opinión y nada más. Versículo: de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Lo mismo, excelente lección, pero no necesariamente cabe en una de estas dos. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Este podría entrar un poco en los que aman la justicia, en los que aman la reprensión. Bueno, definitivamente describe también a alguien sabio, pero bueno, no tiene tanto que ver con la lengua en particular. Versículo 10. Ojo con este, porque este me dio miedo. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección, ¿qué dice? Morirá. Sopas. La reconvención es molesta al que deje el camino. ¿Cómo quedamos que se forma un necio? Cuando rechaza la corrección, cuando no se le puede reconvenir, cuando le dices: oye, yo creo que te equivocaste. No, no es cierto, te equivocaste tú más peor. Entonces, ¿cuál es el problema, banda? Que la juventud hoy en día, deja tú la juventud, el mundo está así, que no se les puede, porque todo les ofende, todo les molesta, todo les enoja. Entonces, soy hombre y yo digo: no, yo nací mujer. Oye, pues en buena onda no. Pues no, y tú no me vas a venir a decir que... Oh, pues ¿qué? En buena onda. Es mi cuerpo y tú no me vas a venir a decir que... Oh, pues. Y así está el mundo en el tema que me pongas, ¿eh? O sea, estoy agarrando como que los picos, los que más resaltan. Pero puede ser con una cosa bien sencilla. Yo creo que te deberías estacionar allá en lugar de acá. No hay que no nos pase que nuestros hermanos de seguridad no lleguen suplicándonos misericordia para que le digamos a la gente que por favor no se estacionen en las puertas de las casas de los vecinos. Oye, es una petición muy lógica, ¿no? No te estaciones en la puerta de la casa de un vecino. O sea, suena muy normal, muy racional. Bueno, va el de seguridad: hermanito, es que no se puede estacionar así. Tú no eres oficial de tránsito, tú que me vienes a decir que no sé qué. Dices, y eso estamos hablando de cristianos. Ahora, aquí a nivel de cancha, la neta a veces nos pasa. Porque levanten la mano las señoritas que están el día de hoy. Sí, mujercitas, levanten su mano, qué bendición, gloria al Señor. A veces les tenemos que decir o reconvenir en: mijita, no conviene que te vistas así. No, como osa la que le han robado a sus osos, o sea, a sus bebés. No, se manifiestan chido. Y dices: oye, te estoy queriendo cuidar. Pues a mí, cuida a ellos, mugres patanes. ¿Qué hacen volteando? ¿Qué hacen volteando? Y dices: sí, también vamos a hablar con ellos. Créeme, nos pasó en el campamento. Con muchachitas que a veces pues no se llevaban brasier. Y era de: manita, va a haber actividades de agua y tu playera es blanca. Pues sí, pues los eduque a ellos. No voy a tener un concurso de camisetas mojadas aquí en la iglesia. O sea, no. Y era de: mi hijita, te necesitas poner algo. Que no sé. Y se enojan. Entonces, damita, recibe la reprensión, te lo suplico. Hombres, levanten la mano los hombres. Levántenla como hombres. Respeta a las mujeres, sirve a las mujeres, trátalas como vaso más frágil. Y de repente veo niñas diligentes cargando. Digo a hombres: no manchen, están cargando las niñas. Sí pueden. Nunca se ha tratado de si pueden. Te voy a contar una historia que les contaba hace rato un par de chicos que contaba un pastor. Esta sí no es una historia, pues. Imagínate tú, díganme dos nombres de gente que no hay aquí, porque una vez dije
Clodomiro o algo así, si había uno. No manchen, esa me dolió, ¿eh? ¿Quién? Benito. Hijo de... Va, Jorgito. Ok. Benito, ¿hay algún Benito entre nosotros? Las niñas. Ok. Benito y nombre de mujer. Benito. No, Benita suena raro, vato. ¿Otro nombre de mujer? ¿Qué? Panfleta. Igual está raro, pero bueno. Benito y Panfleta. Era así una vez en una iglesia no muy lejana, que Benito y Panfleta se miraron un día al llegar a la iglesia y dijeron, ahí está Benito. Y él dijo, ahí está Panfleta. Las cosas que me hacen hacer. Y Benito vio y Benito indagó y Benito de meses y después de disipularse, decidió que Panfleta era rubia y de hermoso parecer. Bueno, la verdad es que era prieta y lo que el país produce, pero Panfleta se acercó a sus autoridades y dijo, ¿qué testimonios tienen de Panfleta? Y le dijeron, Panfleta lleva aquí sirviendo 2 años al Señor de manera fiel, sin estar buscando novio cada semana. Entonces, ¿cómo ven la idea? Puede ser, podamos primero salir en grupo. Dijeron, sí, adelante. Claro, después de que salieron semanas, gloria al Señor, se dieron cuenta de que no eran yugo desigual, que entendidos eran Benito y Panfleta. Decidió y pidió permiso para, ¿cómo ves? Si le invito por un cafecito, hay uno cerca de la iglesia, ¿se vale? Y le dijeron, se vale. Benito y Panfleta no tenían 15 años, ¿ok? Benito y Panfleta tenían 20 y cacho. Entonces Benito y Panfleta van y se toman un cafecito en el Starbucks, cual chavorrucos vintage. Y una vez que salen del cafecito Benito y Panfleta, venían de regreso a la iglesia y un par de pillos deciden que le van a robar su bolsa a Panfleta. Llegan y Panfleta y le dicen a Benito, y tú ni te metas. Y Benito le dice, vas a morir, perro. Eso me dolió. Pero de ahí le dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a llevar también a Panfleta. Benito estuvo platicando con Panfleta. Panfleta era instructora de artes marciales mixtas, cinta negra. Benito era contador. Flaco. Corrioso, pero flaco como él solo. Había hecho ejercicio como 3 veces en su vida. Pero estos pillos le dijeron, nos vamos a llevar a Panfleta. ¿Qué crees tú que es lo correcto que debería hacer Benito? Pues vas, Panfleta, haz lo tuyo, ¿no? No. Benito se paró entre Panfleta y estos villanos, estos lacras, y le dijo, si quieres llegar a ella, vas a tener que pasar sobre mi cadáver. Procedieron a romperle la cara a Benito. Cabe destacar, una vez que le rompieron la cara a Benito, Panfleta les rompió la cara a ellos. Moraleja de la historia. Nunca tuvo que ver con quién era más capaz para defenderse o para hacer qué. Tuvo que ver con a quién le toca hacer qué. Entonces, Dios ha establecido el orden correcto de las cosas, no solo en cuanto a hombres y mujeres, no solo en cuanto a géneros, no solo en cuanto a la manera correcta de desarrollarnos unos con otros, sino que Dios ha determinado la manera en la que tú y yo debemos de vivir. El problema está que la gente es necia. A veces nosotros somos necios y decimos, ¿por qué? ¿Por qué Benito tenía que defender a Panfleta si Panfleta claramente podía solita? Por principio, por respeto, por honrar, por tratarla como a vaso más frágil. Pero vaso más frágil, dándose a sí mismo por ella, sacrificándose por ella,
como manda la Biblia que hagamos los hombres por las mujeres. Pero actualmente tenemos mujeres, y voy a pisar callo y no me importa, y ahí me disculpan, que se enojan porque les abran la puerta. No, no es una cuestión de que no puedas. Sí, ya saben de quién estoy hablando. No, no es una cuestión nunca de que no puedas. Es una cuestión de principio. Pero tenemos que empezar a soltar ideas que traemos y dejarnos reconvenir, porque si a la hora que me reconvienen me enchilo, entonces tengo un problema bien grandote. La necedad es tan grave que la Biblia advierte de no llamar necio a alguien así nada más, porque es algo delicado llamarle a alguien necio. Entonces, tenemos que tener ustedes y yo muchísimo cuidado de no ser necios, y más para los tiempos que corren. ¿Qué significa eso? Se los decía al final del servicio de la semana pasada, que es Mateo 16:24, se los leo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahora te pregunto a ti mismo, a ti misma, con honestidad, ¿qué tan fácil te es negarte a ti mismo o a ti misma? Cabe destacar que a nadie en general nos es fácil, pero ¿lo estás haciendo o no? O sea, ¿eres capaz de decir, no lo que yo diga, lo que Dios diga? ¿O sigues peleando? No, es que no lo entiendo, es que no quiero. ¿Por qué está mal? ¿Por qué? Y a ver, hasta que no baje Dios y me explique personalmente por qué está mal, no lo voy a creer. Aguas. Porque entonces contendemos, entonces nos enojamos, entonces no nos dejamos reconvenir. Y empezamos a tener un carácter necio. Y la Biblia advierte de eso. El necio menosprecia el consejo de su padre, vimos hace rato. La reconvención le es molesta al necio, al que deje el camino. Y el que aborrece la corrección, dice la Biblia, morirá. Versículo 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Esto es decir, Él pesa, Él conoce los corazones. Versículo 12. El escarnecedor, ¿qué dice? No ama al que le reprende. ¿A qué te suena? A un necio. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Vemos que son dos grupos diferentes de personas, entre el necio y el sabio. Versículo 14. Bueno, cabe destacar que ahí tuvimos uno para la lista de la necedad. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Otra vez, una advertencia para los necios. Versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Eso dónde cabe? Pues cabe en las dos, porque los afligidos a veces viene de su misma necedad, y el corazón contento tiene un banquete continuo. Vimos que el corazón alegre constituye buen remedio, eso dice la Biblia. El corazón alegre hermosea el rostro, también dice. Y aquí está diciendo, el corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Para qué? Para que soltemos nuestra rabia, nuestro enojo, nuestras bilis y nuestro reaccionar hostil, y en buena onda podamos vivir contentos, con contentamiento, tranquilitos, en son de paz. Versículo 16. Mejor es lo poco de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Bueno, una referencia igual a los sabios, no de la lista, pero una referencia a la sabiduría, que es el temor de Jehová. Versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Aquí hay una referencia, si se fijan, sutil a las dos. ¿Por qué? Mejor comer legumbres con alguien que esté en son de paz, que ir a comer buey donde hay buey engordado, donde hay necio, donde hay odio, donde hay alguien envanecido en sí mismo. Entonces, ¿sabes qué? Mejor voy a tragar lechuga a casa de alguien en son de paz, que ir donde están los necios, que me sirvan un corte, un bife argentino.
Versículo 18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. De nuevo, si se fijan, hay una referencia sutil a ambos grupos. ¿Quién es el hombre iracundo? El necio que vimos que se enoja fácilmente y por ende promueve contiendas. Mas el que tarda en irarse apacigua la rencilla. Veíamos la blanda respuesta quita la ira. Versículo 19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. ¿Ok? No es una referencia tan directa a alguna de las listas, pero bueno. Versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio, y otra vez, ¿qué? Menosprecia a su madre. ¿Se dan cuenta de esta conexión entre menospreciar a mamá, menospreciar a papá, menospreciar el consejo, menospreciar la reconvención, menospreciar la instrucción? Todas estas camino para el necio. Mas el hombre entendido endereza sus... No, ¿dónde estoy? Versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, el hombre necio menosprecia a su madre. Entonces aquí tenemos algo para la lista de los necios. Versículo 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Lo mismo, fíjense que tiene que ver con que enderezar sus pasos cuando no es necio, porque es reconvenible. O sea, ¿sí ubican lo que es reconvenir? O sea, reconvenir a alguien es, estabas tomando un camino, se habló contigo y pudiste recapacitar y decir, ¿sabes qué? Estoy mal, creo que mejor voy hacia otro camino, mejor enderezo mis pasos. Pero la necedad es alegría al falto de entendimiento. O sea, les genera gusto ser necios. ¿Por qué? Porque están no, yo defiendo mis ideas. Pues chida tu defensa de tus ideas. Si tus ideas se oponen a Dios, estás siendo un necio, una necia. ¿Vamos bien? Estoy en son de paz. Yo no soy papelito habla. Siguiente. No hay consejo más en la multitud de consejeros se afirman. Lo mismo, una referencia para advertirle a los necios no ser necios. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejos. Si no recibes consejos, tus pensamientos van a ser frustrados. 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, ¿cuán buena es? Aquí tenemos una referencia bonita a el que es sabio, al que conecta su sabiduría con su lengua, con su contentamiento. ¿Ok? El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, ¿cuán buena es? O sea, cuando hablas las cosas, cuando las tienes que hablar y no por necio, no por contencioso, no por revire, sino cuando se tienen que hablar, qué buena es esa palabra. Versículo 24. El camino de hacia arriba al entendido para el Seol abajo. Versículo 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Versículo 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Me estoy siguiendo en los que no veo tan clara la línea, ¿no? Versículo 27. Alboroto de aborrece el soborno, vivirá. De nuevo, excelentes lecciones, no necesariamente con las que estamos estudiando el día de hoy. El corazón del justo va a responder, mas la boca de los impíos ama malas cosas. Sí que tiene que ver con esto de la lengua que veíamos. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues pensar antes de hablar, tener dominio propio, que lo que salga de mi boca no esté torcido, no esté chueco. ¿Cámara? Versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Amén. Versículo 30. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. La luz de los ojos alegra el corazón. La luz de los ojos alegra el corazón. ¿Qué significa esto? Es una comparación de
cuando hablas con verdad, de cuando lo que estás viendo es cierto, es verdadero, a eso se refiere o sobre eso está enfocado la luz de los ojos alegra el corazón. O sea, cuando estoy viendo algo que es verdadero, algo que es puro, algo que es santo, algo que está correcto, eso va a alegrar los ojos y eso es luz a los ojos y eso alegra el corazón. Y la buena nueva conforta los huesos. Si se fijan, otra vez tiene que ver con lo que produce la alegría. Versículos 32 y 33, los tres son una referencia a la necedad. Vamos a leerlos. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. De nuevo, quien se deja amonestar, quien se deja reconvenir, quien se deja exhortar, quien se deja reprender, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Versículo 32, el que tiene en poco la disciplina, ¿qué? Menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Okay? Y versículo 33 y último, el temor de Jehová es enseñanza y a la honra precede la humildad. ¿Qué veíamos que se necesitaba desde el versículo 1 para responder apaciblemente, mansamente, para que la blanda respuesta quite la ira? Se necesita humildad. Banda, si ustedes pueden ver claramente a lo largo de Proverbios 15, tenemos este contraste entre el corazón alegre que hermosea el rostro, entre el corazón contento que tiene alguien sabio que se deja reconvenir, que recibe consejos, que se deja exhortar, y lo que pasa con alguien necio. Y familia, ya estuvo de necios en medio del pueblo de Dios. Y no te lo digo acá a título personal de tú eres una necia o tú eres un necio. No, es para que cada uno de nosotros precisamente revisemos nuestro corazón. Ahora ahí te van un par de tips. Punto número 1. Yo no quiero ser un necio, ¿cómo le hago? Recibe consejo. Recibe consejo. Oye, pues yo no te... Les ponía el ejemplo de las niñas que luego me traen al patas de novio, ¿no? De, oye, el patas no te conviene. O me traen a las primas de Dalila, ¿no? Los hombres de, ay, es que esta chava, que no manches, vas a dar el santo Dalilazo. O sea, no. Entonces recibe consejo. Ahora, vamos a ser objetivamente honestos. ¿Quién aconseja en tu vida? Legal. Papá y mamá. ¿De quién es de las personas que más trabajo cuesta recibir consejo? Papá y mamá. Y ahí te va. ¿Hay algún casado entre nosotros, aparte de la parejita que ya vi? Que ven y dicen, sácate, escuincla, te mato. Entonces, en los casados, ¿quién es la persona que más te aconseja? Tu esposo, tu esposa. ¿Quién es la persona de la que más trabajo cuesta recibir consejo? Tu esposo, tu esposa. Entonces, ¿qué es lo hermoso de la situación? Que Dios ha pegado a ti y pegada a ti a la persona que más te va a aconsejar. Pregunta, ¿tú crees que tus papás se despiertan todos los días y dicen, ay, qué hermoso día para apestarle la vida a mi hijo? No, qué hermoso día para así llevar hasta sus casillas últimas a mi hija. No, lo decíamos apenas la semana pasada. Oye, si te dicen tiende tu cama, no te están diciendo tiende la mía, ¿no? Y si sí, pues de todos modos, ¿qué, no? Pero tiende tu cama, lávate la boca y ¿qué? O sea, es una necedad. Entonces, primero va el consejo. Oye, mi hijo, te aconsejo que no hagas esto. Oye, mi hija, te aconsejo que no te vistas de tal manera. Ah, ¿por qué? Mugres niños, son unos puercos, mátenlos a todos mejor y listo, se acaba el problema. No. Entonces, paso 1, recibe consejo. Paso 2, recibe disciplina. Hay una variación entre el consejo y la disciplina. Consejo es una recomendación. Disciplina es instrucción. ¿Ok? Entonces, a quien se está disciplinando se le está instruyendo. Oye, así debe de ser. Dios al que ama, disciplina. Entonces, esto es instruye. Ya después de disciplina, el que toma por hijo. Ahora, idóneo es que hagas caso a la instrucción, a la disciplina.
Si no, haz caso a la reprensión o al castigo. ¿Ok? Entonces, haz caso al consejo. ¿Para qué? Para que no te hagas un necio. Recibe la instrucción. ¿Para qué? Para que no te hagas un necio y una necia. Después, oye, me equivoco. Va a reprenderse, te va a exhortar de alguna manera. Recibe la exhortación o reprensión o como le quieras decir. Y si no hiciste eso, pues vas a tener un castigo. Recibe el castigo también. Entonces, todas estas, que recibas la amonestación, que recibas la disciplina, que recibas la enseñanza, que recibas el consejo y que no hagas bilis cuando lo recibas. Porque vimos una clara muestra de cómo se enoja el corazón y exalta la necedad. Y les voy a decir la verdad, me voy a acusar a mí mismo. Apenas, pues como ustedes sabrán, tuvimos grandes cambios en la iglesia. Y eso significa que cambió mi patrón inmediato. Y no estaba yo acostumbrado, más bien estaba acostumbrado a tener mucha libertad en cuanto a las decisiones que tomaba. Y era un error, la neta. Porque es mucho más bendecido, trae mucho más respaldo estar bajo autoridad. Mucho más. Pero tuve que notar en mí mismo, mío de mí, que la neta sí me enchilaba. Cuando era así, pero pide permiso y yo... Porque a veces se me hacía como, ¿para qué pido permiso si de todos modos lo llevo haciendo 20 años, no? O sea, ¿neta voy a pedir permiso, peso? Sí. ¿Y por qué carambas te enoja, no? Y tuve que notar la neta, la necedad en mí, ¿no? De querer hacer las cosas como yo quiero, como yo digo. Es necedad, banda. Y no tengo cómo buscarle una curva a eso. No hacer, no tomar consejo, no tomar instrucción, no tener quien te discipline es necedad. O te da todas las herramientas para ser un necio. Entonces asegúrate de estar bajo disciplina. Y si no hay quien te... Búscate a alguien que te pueda decir tus verdades, búscate a alguien que aunque te haga decir, ¿sabes qué? Te huele el hocico, vete a lavar la boca. Búscate a alguien que te pueda decir, oye, la neta, te equivocaste feo. Búscate a alguien que te pueda exhortar, pero que también te pueda castigar de ser necesario. ¿Para qué? Para que no seamos sabios en nuestra propia opinión, para que no seamos necios. Y todo se envuelve en cuanto a la necedad en recibe el consejo. Ahora, recibe la enseñanza. ¿Cuál es la principal, primordial enseñanza que tú y yo podemos recibir? La santa palabra de Dios. Y lo feo es que es contra la que más contendemos. La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que más? La Biblia. Necesito aprender de la palabra de Dios. ¿Qué piensa Dios? Porque ¿quién es la autoridad máxima? Dios. ¿Quién es contra el último que quiero contender? Contra Dios. Pero si tú no te acostumbras a recibir el consejo y la enseñanza de papá y mamá, ¿qué te hace pensar que vas a recibir el de Dios? Ay, pues que Dios es Dios. Sí, pero tu mamá y tu papá los tienes enfrente, están tras de ti, que tiendas tu cama, escuincle. Si esa no le puedes hacer caso, ¿qué te hace pensar que le vas a hacer caso a Dios? ¿Qué nos hace pensar que le vamos a hacer caso a Dios? Entonces, necesito empezar a hacerle caso a Dios. Necesito empezar a recibir su instrucción. Necesito empezar a negarme a mí mismo y tengo que tener todo el cuidado del planeta. Y se los decía la semana pasada con estas ideologías del mundo que ya se meten en los cristianos y en las cristianas. Y tenemos a veces dentro de la iglesia gente que viene aquí y después se va a la marcha feminista. Mujeres la quieren discutir con todo el gusto del planeta, a la luz de la palabra, jalo. Hombres machistas también, oye, líderes radicales de género, cabe destacar, pero también ay, pues es que las mujeres, pues que sea comida, que me sirva, que perdón, como Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Llegan hombres ahorita de, ay, pues que ella pague su parte. ¿Por qué tengo que pagar yo? Porque tú no te vas a embarazar 4 meses y medio, ¿verdad? Porque las cosas no son como el humano dice, es como Dios dice, como Dios dice. Ahora,
vamos a hacer una cosa, porque nos quedan 5 minutos y 56 segundos. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, pero ahí les va la norma. Se vale preguntar el nombre de la prima, del amigo, del vecino. Tengo una amiga que no sé por qué piensa que el feminismo está bien. Es ella. Y aviéntala. O tengo un amigo que no sé por qué, pero él piensa que pues sí le deberían de servir primero de comer a todos los hombrecitos en la casa y al final a las mujeres. O tengo el primo del amigo del tío que piensa estas cosas. Ahora, para ir arrancando esto, ¿quién se les hace o cuál se les hace de las, ¿cómo lo decimos? Ideologías humanísticas más comunes en las que como cristianos llegamos a caer? Que hayas notado, así de ley, ya sea en ti o en el vecino. De la neta, yo sí le batallo de repente con esto. ¿Le saqué? Esa está buena. La de, pues, mi cuerpo es mío y puedo hacer con ello lo que yo quiera, ¿no? Esa se usa para muchas cosas. Y apenas vi algo que me conmovió mucho, que las mismas palabras que usó Cristo para decirles, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, es las que usan para defender, por ejemplo, el aborto. Este es mi cuerpo. Está recio, ¿no? ¿Por qué? Pregunta de entrada, ¿es tu cuerpo? ¿Eres hijo e hija de Dios? Entonces tu cuerpo no te pertenece, ¿estamos? ¿Por qué? Oye, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes qué? Crucifica, toma tu cruz y sígueme. ¿De qué crees que es la cruz? ¿Para qué crees que es? Para crucificar la carne. Y mi cuerpo es Dios. Entonces, es mi cuerpo y yo hago con él lo que quieras. ¿Qué crees? ¿Que si eres cristiano, si eres cristiana? No, no es cierto. Pero esa se nos mezcla gacho. O sea, sí es así. ¿A poco no es mi cuerpo? No. ¿Por qué no? Pues porque lo rendiste al Señor, ¿sí o no? Apenas mi esposita me decía que estaba orando y que le dijo al Señor, Señor, es que yo, ¿cuándo yo te pedí esto? Y que Dios le contestó en el momento que me dijiste, Señor. Pues sí es cierto, ¿verdad? Porque si yo soy un señor, o sea, si Dios es mi Señor y yo soy su siervo, esa palabra siervo viene del griego doulos. ¿Qué significa esa palabra? Esclavo. ¿Crees que un esclavo es dueño de su cuerpo? No. Y nosotros somos esclavos por amor. Entonces, excelente ejemplo de, es mi cuerpo y yo hago lo que... No, no es cierto. De acuerdo a la palabra de Dios, no. Y si nos vamos al aborto en particular, el cuerpo que tienes dentro, menos es tu cuerpo, tiene otro ADN. Sonó como ADN. Tiene otro ADN, tiene otro tipo de sangre, no es tu cuerpo. El bebé podría decir lo mismo, este es mi cuerpo. ¿No? Ok, ¿cuál otra? Que los roles de hombres y mujeres son iguales o intercambiables. Esa está buenísima. Que los roles de hombres y mujeres son iguales o intercambiables, o hay igualdad de género. Pregunta, ¿hay igualdad de género, sí o no? No. ¿Hay equidad de género? Sí. ¿Qué significa equidad de género? Que valen lo mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? De las damas, que son coherederas. Un heredero, se los decía la semana pasada, es un heredero a la par, no es un heredero abajo del heredero. ¿Ok? Que sí, hay funciones diferentes. Desde físicamente apenas se les ocurrió, es que, a ver, vamos a volver a hacer un estudio para ver si los hombres son más fuertes que las mujeres. ¿Qué crees tú que pasó? Pues que sí. ¿Por qué? No me crees. Si alguna de ustedes piensa que no, levante la mano y nos echamos unas fuercitas. Y yo no soy Sapi o Paulo, o sea, yo soy media. Pero no, la media, ahora, ¿puede haber una machín que nos gane? Puede ser, pero no es la media. ¿Me explico? Entonces, lo mismo. ¿Qué establece la Biblia? Vemos en la mujer virtuosa una mujer que atiende su casa, pero hoy actualmente lo dice así, ¡ah! ¡Está retrógrada! Peléate con la mujer virtuosa de Proverbios 31.
La mujer sabia, lo acabamos de leer en Proverbios 14. La mujer sabia que edifica su casa. La mujer sabia es emprendedora, sale a trabajar y abandona su casa. No dice eso, perdón, no se peleen conmigo, peleense con la Biblia. Mas la necia con sus manos la destruye. ¿Por qué la destruye? Porque no la pela. Porque no, yo en la casa, ¿cómo por qué? Oye, no te estoy diciendo que no tengas una carrera, no te estoy diciendo que no trabajes. Vemos en la mujer virtuosa que es una mujer que aplica sus manos al uso y a la rueda, o sea, a la rueca. Oye, era una mujer movida, era una mujer que sabía de tú. Sé un inútil y quédate a cuidar niños nada más en tu casa y no hagas nada. No, no está diciendo eso, pero sí está diciendo que corresponde cierta atención de la casa. Oye, pero como hombre, pues es que me siento como burro de carga porque yo solo trabajo y solo traigo dinero, pues cada quien se siente lo que quiere. Pero desde Génesis, cuando se da el castigo a la mujer y el castigo al hombre se le dice espinas y cardos te va a producir la tierra y con dolor trabajar y vas a traer el sustento, con dolor. El hombre que no provee suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Por lo tanto, el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué la responsabilidad de dejar a papá y mamá viene y recae en el hombre? Pues porque eres el encargado del sustento. Ay, pero ella gana más que yo, michi, micha. Negativo, maestro, te equivocaste en el amor del Señor. Estoy en son de paz, solo estamos discutiendo la palabra de Dios. Ahora, se vale revirar si alguien piensa que no, ¿eh? ¿Por qué? Ella gana más que yo, pues entonces ya yo lavo los platos y que ella trabaje. Oye, se vale. No es pecado que ayudes a tu mujer en la casa, ¿no? O sea, y si ella quiere trabajar, se vale. Que yo deje de trabajar como hombre, deje de traer sustento a mi casa, que ella traiga el sustento y yo me encargo de la casa. Ahí ya invertimos roles y eso no se vale. Entonces se vale que ella apoye, oye, no seas animal, pues hombre, se vale que apoyes, claro, ¿no? Se vale que laves un plato de vez en cuando, por el amor de Dios, hazlo. Se vale que no te mueras de hambre un día y de repente te puedas hacer una maruchan, gloria al Señor. Se vale, mujer, se vale que aportes con algo si tú quieres, ojo, si tú quieres, pero que no caiga en ti, dama, el sustento de la casa. Oye, pero se quedó sin trabajo, mi papá y yo vi que mi mamá pagó por un periodo de tiempo. Por un periodo de tiempo se vale, de ahí entra la ayuda idónea, por un periodo de tiempo. Pero esa es de las más difíciles. Les digo que todos hablamos y si tienes dudas, no estoy de acuerdo. Y lo vemos a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál otra? No, esa no. ¿Tienen alguna otra que se cuele entre nosotros, genuinamente? Creo que el amor propio, Ok. que ya, por ejemplo, hay personas que dicen, pues la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces me tengo que amar yo para poder amar obviamente a... Ok. Esa está curiosa, porque en cierta medida sí me tengo que amar. Pero hay quien dice, no me amo, entonces, ¿por qué tengo que amar al otro? Dice que los ame como a mí mismo, si no me amo a mí, ¿qué? Pero un nuevo mandamiento les doy, que los amen como yo los amo. Nos dijo Jesús y ahí ya no la puso difícil. Ahora, dicho lo anterior, sí nos tenemos que amar en el sentido de, oye, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que entender el valor que tenemos, pero sí se ha desvirtuado muchísimo. El de, amate a ti y manda a todo mundo lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres primero y primero tú, y de que lloren en tu casa, que lloren en la del otro, que lloren en la del otro, y cosas por el estilo que desvirtúan la comunión que tiene que haber entre tú y yo, la comunión que tiene que haber entre nosotros como hermanos, desvirtúan la unidad que debería de haber entre nosotros, porque le voy a mí y no me voy a dejar de nadie. ¿Dónde viste eso en la Biblia? Tú puedes, soldado, sufre la gracia. Yo no me dejo de nadie. ¿Dónde viste eso en la Biblia? Enséñame un pasaje que diga eso. Pero tendemos a hacer eso. De no, pues no. ¿Y por qué no? Ve y pelea, ve y dile. Demanda, exige tus derechos, manita. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Dios es justo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. No, busca el reino de Dios y tu justicia, porque tú de seguro mereces muchísima justicia. ¿Dónde viene eso? Pero nos torcemos bien fácil. ¿Cuál otra? Échenle, no le saquen.
¿Ya estuvo por hoy? Pisoteamos al caído. Esa está recia. Ya vámonos, pastor. Ya. Estuvo excelente. No es cierto. Me quedan como 2 minutos de mi tiempo extra que me tomé voluntario. Ok, prometo que es la última. ¿Qué dijiste? Pisoteamos al caído. Totalmente también. ¿En qué sentido? Banda, cuando alguien peca, cuando alguien se equivoca, tendemos a terminar de pisarlo, a señalarnos unos a otros. Cuando dice vosotros los espirituales, restáurenle en amor. Banda, estamos discutiendo porque si no, sí me sigo y ya me regañaron. Banda, vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias por tanto que nos das. Gracias, Señor, te damos. Tú tienes cuidado de nosotros. Señor, háblanos, corrige nuestra necedad, te lo suplicamos. No queremos ser necios, en lo absoluto queremos ser necios. Háblanos en este día, Señor, y concédenos recibir reprensión, concédenos recibir consejo, concédenos también ser un grupo unido, que podamos aprender unos de otros, que podamos aprender de tu palabra, que podamos tener contentamiento y dejar de pelear contra todo y todos. Que aprendamos a ser hermoseados por un corazón alegre. Que aprendamos a hablar mansamente, pacíficamente, con templanza. Que aprendamos a reconvenirnos unos a otros y a dejarnos reconvenir unos por otros. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada joven y cada jovencita que están aquí. Porque están aquí. Porque vienen a ser reconvenidos. Porque vienen a aprender de tu palabra. Señor, concédelos, te lo suplico. El empezar a caminar como un solo hombre. El empezar a dejarnos todos reconvenir por ti. Dejarnos reconvenir por tu palabra. Dejarnos instruir por ella. Y Señor, recibir también la reprensión cuando es necesaria. El castigo incluso cuando es necesario. Pero Señor, preferimos ser reprendidos, exhortados por ti 1 y 200 veces. En lugar de rechazar la enseñanza y cambiarnos de camino. No queremos eso, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de los jóvenes que están aquí, Señor. Y gracias, Señor, también por el evento que pudimos tener en la mañana, Señor. Gracias por los abuelitos. Gracias por el tiempo hermoso que pudimos pasar. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre precioso oramos. Amén y